causa ANCAP y el caso Sendik vienen desde hace mucho tiempo, de la mano prácticamente desde el momento de la asunción en su cargo, su responsabilidad de vicepresidente. Y prometen continuar porque hay muchas partes de estas causas en las que la justicia aún no ha fallado. Y si bien pasaron varios años, nosotros como ciudadanos merecemos saber más sobre el caso ANCAP y también sobre la persona sobre la cual estuvo el foco permanente durante todos estos años. Obviamente hablamos de Raúl Sendik. Intentaremos abordar la situación de ANCAP durante el ejercicio de la presidencia de Sendik y también la participación de la oposición, entre otras cosas porque en estos últimos días han aparecido cosas interesantes con respecto a la actuación de la actual ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Hoy, en La Letra Chica, vamos a hablar de Sendik, de ANCAP y de la justicia. Para el caso ANCAP, a nivel judicial, rige el viejo Código del Proceso Penal. El ex vicepresidente fue procesado por el manejo de las tarjetas corporativas, pero todavía no fue declarado culpable. La defensa del ex vicepresidente solicitó citar testigos, la mayoría vinculados al escenario político, entre ellos la actual ministra Azucena Arbeleche. Nosotros creemos que el delito que se le tipificó de abuso de funciones no tiene ninguna razón de ser y creemos que la prueba testimonial que propusimos va a ayudar un poco a develar esa situación. En su momento, Arbeleche era la responsable de la unidad de gestión de deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Ella era la encargada del control de la deuda, en cierto modo. Como responsable de la gestión de deuda del ministerio, la hoy ministra en su momento dio el visto bueno para que ANCAP cancelara una deuda que tenía con la petrolera venezolana PDVSA, adelantando un pago de 800 millones de dólares. Dijo que bueno, que entre otras cosas aquella operación había favorecido un ahorro para el ente de unos 200 millones de dólares. Uruguay, a través de un acuerdo, lo que es conocido como el Acuerdo de Caracas, firma con Venezuela la deuda que ANCAP tenía con PDVSA. Esa deuda había sido preadquirida durante mucho tiempo y se había generado. Ese pago anticipado lo que hizo fue revelar que la gestión que se había hecho para cancelar esa deuda había resultado y resultó exitosa. Lo que vamos a firmar hoy que sella, digamos, el acuerdo entre nuestras dos compañías, entre PDVSA y ANCAP, para el pago adelantado de la deuda que ANCAP mantiene con PDVSA por el contrato de suministro de crudo. A raíz del acuerdo de pago anticipado con la empresa Exor, que le significó un ahorro al país de 300 millones de dólares y una reducción de la deuda externa en 800 millones de dólares. Acá se empezó a ver las patas de la mentira. Creo yo que la realidad mata el relato. Por otra parte, los abogados de Sendik también anunciaron que presentarán nueva prueba vinculada al uso de las tarjetas corporativas. Lo que tiene que quedar claro es que la prueba propuesta por la defensa empieza ahora. Hasta ahora nosotros no tuvimos oportunidad procesal de diligenciar la prueba porque estamos en el ámbito del Código Penal viejo, entonces recién ahora se va a articular la defensa. Esto, como siempre dijimos, fue una causa muy política que se judicializó. ¿Puede revertir eso, ese tema de credibilidad, de confianza? Sí, estoy absolutamente seguro porque me siento muy con firme convicción sobre lo que va a pasar en la justicia. Tengo mucha confianza en eso. Tengo mucha confianza en la gestión que hicimos y que la situación, además no solamente de ANCAP, de todas las empresas públicas, tiene una situación muy sólida que va a permitir que el tiempo muestre que lo que hicimos era lo que había que hacer. Hasta no se dilucide esta situación y hasta que no se demuestre lo contrario, al Sendik le rige el principio de inocencia y no puede ser que se lo haya enchastrado de esta manera. Más allá de todas las diferencias que podamos tener, y yo podría escribir hasta un libro por las diferencias de la interna del Frente Amplio y los líos internos y las consecuencias del manoseo, de las cosas mal hechas, todo eso, yo si quieren podría escribir un libro. No lo voy a hacer porque al único que beneficiaría de eso sería la derecha y no tengo ganas de hacerle el favor. Entonces, pese a todas esas diferencias, seguimos creyendo que el proyecto del Frente Amplio es el único proyecto que puede garantizar la felicidad, la justicia social que el Uruguay se merece. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Letra Chica.
Como ustedes ya vieron, el tema de hoy va a estar vinculado al tema de ANCAP y al ex vicepresidente Raúl Sendic. Así que, primero que nada, agradecerle que nos acompañe esta noche. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Gumar Pérez, el doctor Gumar Pérez, que es parte del equipo jurídico que lleva adelante la defensa de Sendic. Bienvenido y gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación también. Y nos acompaña Natalia Ugal, nuestra compañera dentro del grupo de columnistas. Queremos compartir con ustedes que la realización de este programa y el tratamiento de este tema provocó un gran debate dentro del equipo de producción de La Letra Chica. Por un lado estaban las posiciones de quienes entendían que era un buen momento porque la palabra del ex vicepresidente de Sendic es muy buscada por todas las cosas que están vinculadas a las situaciones que vive y ha vivido, que además el tema de ANCAP de alguna manera se había reflotado. Había otras posiciones que entendían que de esto iba a provocar más que nada ataques muy frontales porque de alguna manera se iba a decir que lo que se estaba haciendo acá o lo que se iba a hacer, cosa que además ya empezó en las redes cuando se anunció simplemente el programa, era venir a levantar centros. Para otros era un tema de afinidad hacia la figura de Sendic y entonces, bueno, todo ese menjunje surgió una polémica que la resolvimos finalmente, bueno, diciendo vamos a tratar de hacer el mejor programa posible, teniendo la capacidad de escuchar y también de preguntar aquellas cosas que queremos saber, teniendo en cuenta que lo hacemos con objetividad y buscando, si es posible, con objetividad no, con imparcialidad y buscando acercarnos lo más cerca posible a la sinceridad en nuestra propuesta. Así que para arrancar y dicho esto, vamos a dar la palabra a Nati para que abra el panorama de este caso. Bueno, voy a sintetizar un poco los cuestionamientos que han surgido hacia Sendic, ya sea en el ámbito judicial, pero también en el ámbito a nivel de las responsabilidades políticas, éticas y de la gestión pública. En primer lugar, recordar que Sendic estuvo al frente de ANCAP entre 2005 y 2013, primero como vicepresidente, después como presidente. Y por esa gestión, como decía, hubo concretamente un procesamiento judicial en 2018 por abuso innominado de funciones y por peculado. La justicia entendió, en primer lugar, en cuanto al abuso de funciones, que Sendic había actuado de manera arbitraria y abusiva cuando contrató o participó en esa intermediación en el proceso de contratar a Exor como intermediaria en la ingeniería financiera de cancelación de deuda entre ANCAP y PDVSA. Y entendió la justicia que debería haber Sendic consultado a la asesoría, por ejemplo, a la jurídica de ANCAP, o debería haberlo consultado en el directorio antes y no a posteriori. Y después también lo procesan por peculado, que la justicia entendió en ese caso que por el uso de las tarjetas corporativas, recordemos que Sendic gastó 550 millones de pesos y $38.000, de los cuales rindió comprobantes por $138, 550.000 pesos, perdón, y $38.000, de los cuales rindió comprobantes por 138. Y la justicia entendió que había utilizado los recursos del Estado en beneficio personal. Ese procesamiento quedó firme en 3 instancias, en primera instancia, en Tribunal de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia. Y recordemos que como la parte inicial de la demanda se rige por el Código del Proceso Penal viejo, en realidad lo que hay es un procesamiento, pero no hay todavía sentencia, condena firme, y la causa sigue, ¿no? De hecho, hemos tenido, la última novedad de la causa ha sido la comparecencia de la ministra actual de Economía y Finanzas, Susana Arbeleche, que veíamos en el tape, que dijo que en realidad en ese proceso de cancelación de deuda el Estado uruguayo se había ahorrado muchos millones de dólares, ¿no? De lo cual hablaremos después. Pero esos son un poco los cuestionamientos judiciales. Después hubo también cuestionamientos éticos. No solamente, bueno, toda la situación que se suscitó en torno al título de Sendic, que bueno, se dijo y se comprobó que Sendic estaba firmando como licenciado cuando en realidad no tenía ese título, pero después hubo también cuestionamientos éticos vinculados al uso de las tarjetas corporativas. Hubo un dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio que concluyó que hubo una proceder inaceptable en el uso de los recursos públicos en ese caso y que bueno, había responsabilidades políticas y éticas de Sendic. A raíz de ese dictamen, el plenario del Frente Amplio, recordemos que suspende los derechos de adherente de Sendic
por un plazo de 17 meses, hasta ahora vencieron creo que en junio de 2020, por lo tanto ya tiene restituidos sus derechos de adherente. Además, Sendic renuncia a la vicepresidencia de la República y, por ejemplo, en el documento de autocrítica del Frente Amplio que hizo este año, en octubre, y que remitió las bases, no se menciona a Sendic, pero se dice que algunos compañeros no tuvieron, no tuvieron conciencia, no sé si son exactamente esos términos, de las responsabilidades que implicaba ocupar un cargo público de esa naturaleza y que muchas veces cuando se apartaron del camino, el Frente Amplio reaccionó defendiéndolos a rajatabla y creyendo en primer plano, en primera instancia, la versión de los involucrados. No da nombres, pero uno puede suponer que hace referencia a este caso, quizás a otros también. Y finalmente hubo cuestionamientos a la gestión en ANCAP. Y fueron cuestionamientos que no solo surgieron de la oposición en aquel momento, la oposición política, que conformó una comisión investigadora parlamentaria y hizo varios cuestionamientos a la gestión, sino que también surgieron desde adentro del Frente Amplio. Claramente, por ejemplo, un exponente de eso fue el exministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que dijo que las empresas públicas en el gobierno de Mujica estuvieron fuera de control, en ese gobierno él era ministro, ¿no? Pero que estuvieron fuera de control y que eso se lo advirtieron en varias instancias a Mujica y que hubo un gasto excesivo en ANCAP y hubo cuestionamientos, como decía, internos. Y para concluir, algunos números nomás, en el patrimonio de ANCAP entre 2012 y 2014 se redujo a menos de la mitad. Y, bueno, todo el mundo recuerda la capitalización que tuvo que hacer el Parlamento, que en una primera instancia fue de 622 millones de dólares en 2016 y que alcanzó los 800 millones de dólares para capitalizar ANCAP por el déficit que había tenido. En 2014 registró un déficit histórico, además. Bueno, bienvenidos. Supongo que fue... Pensé que ya habíamos terminado. Fue como un Casi me levanto y pensé que ya había terminado. Fue un repaso duro, Sendic, pero bueno, creo que estaba bueno poner en contexto. Pero les voy a pedir a los dos, Gumer y Sendic, de dejar un poco el lenguaje jurídico, Está bien, pasarlo a algo más terrenal y explicarle a nuestros televidentes por qué ustedes señalan que el juicio propiamente dicho recién está arrancando o comenzó a partir de agosto. ¿Por qué ahora apareció de nuevo el tema? ¿Por qué estamos hablando de nuevo de este tema? Bueno, en realidad porque la causa aún sigue, es una causa que hay que acordarse, se inicia con aquella tarde de las gabardinas, esa triste tarde, donde yo para mí, y sin incursionar en la política, pero creo que ahí se estaba gestando la actual coalición, porque la denuncia la presenta el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y la Unidad Popular. Esa causa se forma a raíz de una investigadora que hace el Parlamento, a la cual el vicepresidente de la República de entonces, Raúl Sendic, la vota, o sea, con el voto del gobierno de aquel momento y particularmente con el apoyo del vicepresidente de la República, se inicia una investigación parlamentaria. De esa investigación parlamentaria surge determinados hechos que le dan los miembros de aquel momento de la oposición, hoy en la coalición de gobierno, le dan un viso de ilegalidad o de antijuricidad. El discurso que se instala es un discurso falso, de lo cual parte de una premisa falsa, que es hechos con apariencia delictiva. Son hechos, no personas a las que se denuncia, no están individualizadas ninguna persona, pero los hechos hacían al entorno ponerle un manto de sospecha a la gestión de ANCAP. Yo estábamos comentando recién con Raúl, yo haciendo un repaso de memoria, fueron 27 hechos con apariencia delictiva que se denuncian, de los cuales después hay 12 delitos, y hoy estamos hablando de 2 delitos que quedaron. O sea, 27 hechos, 12 delitos, y hoy estamos en 2, y esos 2 están cuestionados por nosotros. No hay sentencia, como bien decías tú, estamos en plena etapa del proceso, recién nosotros pudimos diligenciar prueba, más allá de la condena pública o social o la gente que opinó en el caso. No hay que ser abogado para poder explicar esto, pero está claro que acá no hay un veredicto. Lo que decía mi socio Ignacio Durán recién en el tape, a Raúl Sendic le rige el principio de inocencia, como a cualquiera de los que estamos acá. Sin embargo, una condena a través de los medios y gran operación, entiendo yo, contribuyeron a que esta causa política se transformara en una causa jurídica. Y así fue que se fueron cayendo esa cantidad de delitos. Hubo a nivel judicial muchas instancias en las cuales declararon infinidad de funcionarios
ellos mismos se autodenominaban ancapianos. Yo presencié llorar a funcionarios de carrera diciendo cómo están devastando ANCAP. La empresa país, lo que había costado la marca ANCAP, la tiraron abajo. Me estás queriendo hablar, pero yo quiero terminar. Entonces, me pareció que esa causa fue tomando un cariz totalmente distinto a lo que debería haber sido. Se fue transformando esa causa en algo político. Las incidencias que tenían en determinado momento actores del sistema político confluían dentro de esa causa. Los diarios, los medios, un día sí y otro también, eran noticia. Cuando no era Sendic, era ANCAP. Cuando no era ANCAP, era Coya. Cuando no era Coya, era LUR. Cuando no era LUR, era De León. O sea, de todo eso, hoy quedó en nada. De León fue sobreseído. No existió la botella, el famoso avión. Como tampoco existió el colchón. Todo el relato falso que tuvimos que asistir y que la gente contribuyó y se crearon hasta memes y una cantidad de cosas, bueno, fue parte de esta causa política que se judicializó. Y cuando la opinión política entra por la puerta, la opinión jurídica sale por la ventana. Bueno, no es que quedó en la nada porque hay procesamientos y de hecho los procesamientos no implican condenas. Está bien, implican someter a una persona a un juicio de la cual esa persona se va a defender. Y es lo que está haciendo. Pero hay elementos, la justicia encontró elementos como para iniciar el proceso judicial. En ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿cómo la defensa está planteando, cómo se está planteando la defensa de Sendic? Se está acusando acá de peculado, se está acusando de abuso innominado de funciones. Conocemos quizás un poco más de cómo se está defendiendo, cómo está ejerciendo la defensa de Sendic relacionada a la maniobra de Exor o al proceso de Exor, pero sabemos capaz que un poco menos de las tarjetas corporativas. ¿Qué se está planteando en ese tema? No, sabemos lo que debemos saber, que es Sendic y la defensa, tanto yo como el doctor Durán, que somos quienes ejercemos la defensa. Bueno, pero aprovechemos que está Raúl acá también. Es un tema que a vos te toca particularmente. Estamos hablando de cosas del 2013, 2014, hace mucho tiempo que venís aguantando, bueno, algo de lo que decía el doctor recién, que es que la opinión pública está volcada en tu contra. Hoy creo que lo charlábamos fuera de cámaras, pero seguramente las sentencias que se logren en la justicia, quizás la inocencia, en algo que sé que ustedes están convencidos, seguramente no desarme lo que está pensando la opinión pública. ¿Eso en algún punto te preocupa? Bueno, gracias por la invitación. No pensé que, digamos, que la aceptación a la invitación iba a generar tantas dificultades adentro del equipo. Y de Fue complicado. Si no, quizás le hubiera dicho que no, así les aliviaba el trabajo. Pero la verdad es que después de muchas invitaciones que he tenido, decidí aceptar esta invitación porque considero que es hora de empezar a hablar y a decir la verdad de lo que ha pasado, digamos, a lo largo de muchos años. Este proceso no se inicia ahora. Esta situación relacionada con Sendic y con ANCAP en realidad se inició prácticamente, podría decir, con la discusión que hubo en el Frente Amplio sobre la ley de asociación de ANCAP. Mirá qué lejos que me fui. En el año 2003, el Frente Amplio no tuvo una posición única sobre la ley de asociación de ANCAP. Hubo algunos dirigentes del Frente que estaban a favor de la asociación y hubo otros dirigentes del Frente que estábamos en contra de la asociación. Se creó una comisión pro referéndum, yo integré esa comisión pro referéndum en representación del Frente Amplio. El entonces presidente del Frente, que era Tabaré Vázquez, me pidió asesoramiento y estuve trabajando con él en la elaboración de la posición que el Frente tenía sobre la ley de asociación de ANCAP, pero a su vez Astori, Enrique Rubio, Curiel estaban a favor de la asociación y ese debate se dio en la interna del Frente Amplio. Se llevó adelante la campaña, ganamos el plebiscito, logramos que ANCAP, detener la asociación de ANCAP. Cuando el gobierno asume, eso ocurrió en el año 2003, y en el 2005 cuando asume el gobierno, Tabaré Vázquez me convoca para integrar el directorio de ANCAP, a partir de esa relación que se había forjado y que estaba relacionada con ANCAP. Es más, incluso en aquel momento, cuando yo le pregunté a Tabaré qué quería que hiciera en ANCAP, me dijo, yo quiero que el hecho de que vos estés ahí sea una señal de lo que queremos hacer en ANCAP. Fueron palabras textuales en aquel momento. Y me encargó
desarrollar una propuesta para salvar la situación que en aquel momento estaba planteada en Bella Unión, que era una situación crítica. Ese debate interno del Frente sobre las empresas públicas y en particular sobre ANCAP es algo que ha seguido a lo largo del tiempo y que aún hoy seguramente sigue. Hoy sigue, porque ahora cuando la LUC, cuando el presupuesto toca a la empresa pública y toca limitar el monopolio de ANCAP sobre determinadas áreas, seguramente este debate en el Frente Amplio otra vez va a estar. Cuando nosotros estuvimos al frente de ANCAP, que fueron casi 9 años, como recién narraba Natalia, nosotros en el medio tuve un lapso de ministro de Industria de Energía, o sea, pero estuve muy cerca de la gestión de ANCAP en ese periodo, y me hago cargo de todo lo que pasó en ANCAP en ese periodo. Nosotros teníamos la tarea de desarrollar un plan de inversiones muy, muy ambicioso. 1.280 millones de dólares de inversión hubo en ANCAP en ese periodo. Construimos 10 nuevas plantas industriales en ese periodo. Digo para complementar la otra parte del informe, porque como el informe estuvo enfocado sobre algunos elementos críticos y cuestionadores, en realidad la otra parte, la contracara de eso, es que nosotros desarrollamos una gestión que permitió una inversión de 1.280 millones de dólares en ese periodo, bueno, y que permitió... Pero tiene que entender también que no lo vamos a sentar ahí para decir las cosas buenas que hizo. No, pero estoy yo acá, entonces ahora la voy a decir. A lo largo de ese proceso, hace un tiempo, el que hoy es director del Banco Central, Labat, que era director de ANCAP, cuando fue convocado a la comisión investigadora, y esto está en las actas, le preguntaron sobre el déficit y la capitalización de ANCAP. Y él dijo, la capitalización de ANCAP era necesaria. Era necesaria si la empresa iba a tener 1.200 millones de dólares de inversión. El error del directorio de Sendic fue no haber pedido antes la capitalización, antes de iniciar el proceso de inversión. Y sí, era lógico. Lo que pasa es que nosotros, a su vez, en ese momento estábamos teniendo el financiamiento de PDVSA a través de la compra de crudo, y eso nos permitió tener acceso a un financiamiento que era muy conveniente en ese momento, y parecía que no era necesario apurar una capitalización de la empresa. A lo largo del tiempo, con las plantas de Alur, con las plantas en Bella Unión, las plantas en Paysandú, la remodelación de todas las plantas de Portland, las barcazas, la planta desulfurizadora, las inversiones en la refinería, tanques, todo lo que se hizo, la compra de Texaco en aquel momento, inversiones para poder desarrollar el gas natural, la planta de gas licuado, todo ese proceso de inversiones que puso a la empresa en otras condiciones, porque ANCAP, si no hacía esas inversiones, había que cerrarla. Esa es la situación. Nosotros teníamos, la primera resolución que tomé en ANCAP cuando llegué en el 2005 fue transferir 20 millones de dólares a Argentina por el agujero que había en Solpetróleo, para ayudar a los argentinos a tener combustible barato, porque en realidad eso era lo que estaba pasando. Estábamos con la compra que se había desarrollado, que había una red de estaciones de servicio Solpetróleo en Argentina, y los precios regulados que había en Argentina, por cada litro de combustible que vendían las estaciones de ANCAP en la Argentina, se perdía plata y había que transferir plata permanentemente para sostener ese negocio. Tuvimos que buscar alternativas para poder desprendernos de ese pésimo negocio que teníamos. Entonces, se desarrolló todo ese plan para posicionar a la empresa. La planta desulfurizadora fue la inversión ambiental más importante en la historia del país, comparable con la inversión en Salto Grande, posiblemente para la generación de energía eléctrica. La planta desulfurizadora fue una inversión importante para salvar la refinación de petróleo en el Uruguay, porque si no teníamos que cerrar la refinería. Durante ese periodo que estuvimos al frente de ANCAP, el petróleo llegó a costar $148 el barril. Nosotros tuvimos que paliar esa situación sin cargar sobre los uruguayos con ese costo que estaba operando a nivel internacional. Y nosotros en todo ese periodo, que fueron un periodo entre el 2005 y el 2015, bajamos 16 veces el precio de los combustibles. 16 veces se bajó el precio de los combustibles a lo largo de esos 10 años. Ahora, eso lo quiero mencionar. Entonces, le quiero hacer una preguntita. Todo esto termina con
la necesidad de una capitalización de la empresa, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, seguimos con las contradicciones entre una parte del frente y la otra sobre las empresas públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas no había aceptado integrar en la tarifa de los combustibles algunos costos reales que estaban existiendo, sobre todo en la distribución de combustible, porque se había mejorado mucho los salarios de los trabajadores de las estaciones de servicio, los costos de la distribución habían aumentado y esa era la situación que ANCAP tenía que paliar, y encima se había creado el fideicomiso para el boleto. Eso hacía una transferencia de más de 100 millones de dólares por año para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que lo distribuyera entre las compañías de ómnibus de Montevideo. Había una carga de impuestos, hay una carga de impuestos fuerte sobre los combustibles. Por lo tanto, mientras ANCAP estaba perdiendo plata, en realidad estaba transfiriendo al Ministerio de Economía más de 900 millones de dólares por año por la recaudación de impuestos que se hace a través de los combustibles. Esa era la realidad. Ahora, Astori ha dicho que los costos salariales y los costos de distribución subieron excesivamente. ¿Qué contesta usted? Porque dice que no es en realidad responsabilidad de que no se hayan integrado los costos, sino que esos costos subieron excesivamente. Nosotros lo que hicimos fue seguir el parámetro de reconocer los aumentos salariales. En las estaciones de servicio trabajan unas 7.000 personas más o menos. Tuvieron un incremento salarial importante durante todo el gobierno del Frente Amplio. Ese incremento salarial había que reconocerlo. O sea, no es que arbitrariamente nosotros subimos los costos de distribución. Los costos de distribución aumentaron porque fueron las políticas que se desarrollaron desde el gobierno para mejorar la situación salarial de los trabajadores del país. Esa es la realidad. Después, hubo un impacto muy fuerte, como lo está teniendo ahora la empresa, por el valor del dólar. La empresa, ANCAP, es una empresa que permanentemente está expuesta a la variación del precio del dólar. Mucho más expuesta que a la variación del precio del petróleo. Es mucho más importante para ANCAP el precio del dólar que el precio del petróleo, y en este momento lo está sufriendo porque la pérdida que hoy está teniendo de 60 millones de dólares se explica exclusivamente por la diferencia de cambio. ¿Y por qué se tomó entonces deuda en dólares en su momento? Tomamos porque era la que había, digamos, porque no existe, los volúmenes que maneja ANCAP desde el punto de vista de los recursos y de sus necesidades financieras no pueden ser atendidas por los bancos locales. O sea, no hay posibilidad que un banco de aquí del país le pueda ofrecer en pesos lo que ANCAP necesita, porque son montos muy grandes. Es una empresa que maneja cifras astronómicas de dinero. Ahora, si me permite, Raúl, y le vamos a alcanzar un poco de agua, ¿sabe que lo que usted está diciendo está bien? No hay manera de refutárselo. Ahora, fueron 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde... ¿Qué pasó? ¿Por qué no se explicó esto? ¿Por qué no se refutó de una manera...? Porque lo nombró varias veces Astori y se nota en su discurso, por decirlo de alguna manera, que hay cierto enojo hacia la interna del Frente Amplio. Por no sentirse respaldado, por haberse sentido criticado de alguna manera. Gumer Pérez recién hablaba de una operación, por decirlo de alguna manera, que se lo ha escuchado decirlo en varias oportunidades, que fue víctima de una operación. Pero si usted tenía los números, esto que nos está planteando, o sea, partimos de la base de que no hizo nada ilegal y que este déficit en ANCAP en esos años, que bajó al 50% su capital, no fue su responsabilidad. Ahora, ¿todas las causas fueron externas? ¿Todos los errores en ANCAP fueron externos? No hay nada para decir, bueno, sí, hubo una equivocación, porque en su caso en particular creo que mucha gente en algunos momentos estuvo esperando una autocrítica, con varios temas. Habló del tema del título, se habló del tema, bueno, del déficit de ANCAP, se habló del tema de las tarjetas corporativas, como que siempre se esperó, no le digo un pedido de disculpas porque no lo tiene que hacer, pero sí una autocrítica. Y aún así se mantiene con el discurso de la operación externa, de que me atacaban de dentro de mi partido, de que... O sea, ¿están así? ¿Puedo agregar dos cosas? Perdón. Sí. Porque en realidad la explicación que se dio sobre la inversión que se hizo en ANCAP, y que creo que es la misma explicación que se dio cuando empezó todo este debate, tiene también algunos puntos que hacen a los aspectos de la administración o de la gestión. Porque, bueno, la planta de Portland que
la planta o el horno que nunca se desarmó y que no está funcionando, la construcción de la planta en Paysandú que de alguna manera hizo perder sentido a la planta de Bella Unión, que no hubo un gerente financiero en un momento muy importante o que se demoró en la elección del gerente general. Digo, porque que las inversiones en ANCAP se hicieron, de eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y más allá de la situación jurídica, que yo no la conozco, no entiendo, todavía lo que está acá en discusión es cosas que pasaron o cómo se hicieron y no que la inversión se haya hecho. ¿Tá? Porque de hecho no hay ninguna acusación contra Sendik que diga que se enriqueció ilícitamente. Está claro eso, ¿no? Estaría preso. Digo, ni siquiera el tribunal, ni siquiera el Tribunal de Ética del Frente Amplio lo dijo, por el contrario. En un momento incluso llega a decir que el no enriquecimiento no justifica de repente otras cosas. Pero de eso hablaremos más tarde. Simplemente quería aportar eso a lo que decía Diego para avanzar en el tema. Sí, hay una... en relación a si hay o no hay alguna crítica, la dije, que no es menor, es muy importante, y es que nosotros teníamos que habernos parado frente al gobierno nacional y exigirle, antes de empezar este proceso, una capitalización. O sea, no teníamos que haber dejado pasar eso. Y no es un hecho menor. O sea, es muy importante que si el gobierno nos estaba pidiendo que hiciéramos esas inversiones, nosotros le dijéramos al gobierno, no tenemos cómo hacerlo, capitalicen la empresa. Ese es un error. El otro es no haber terminado la planta de Portland de Paysandú. Es algo que tengo en el debe, que yo mismo me pregunto por qué no apuramos eso, no lo hicimos en ese momento. Dejamos todo el equipamiento comprado y no hicimos la planta, y no se hizo el montaje. Y después vino la administración de Marta Jara y decidieron no hacerlo, y creo que es un error porque hoy que se está iniciando el proceso de construcción de UPM2, la planta de Portland de Paysandú sería el principal proveedor de una demanda millonaria de cemento que va a requerir la planta de UPM, y hubiera quedado bien posicionada la planta porque hay hasta conexión ferroviaria entre Paysandú y Paso de los Toros. Pero lo que digo, creo es que cuando uno está ejerciendo una responsabilidad de gobierno, como me tocó ejercerla durante muchos años, la responsabilidad es mirar lejos. No se puede exclusivamente mirar en el corto plazo. Puede ser que en el corto plazo se puedan hacer cosas que no tienen el rédito inmediato, pero en el largo plazo, que es la responsabilidad de los gobernantes, esas inversiones que uno lleva adelante o las decisiones que toma tienen que tener consecuencias positivas, y yo siento que estamos viviendo ese momento. O sea, cuando desarrollamos la planta de Alur y viene una pandemia y el alcohol en gel se convierte en un elemento principal, o cuando escuchamos que el gobierno británico dice que a partir del año 2030 no va a haber más combustibles derivados del petróleo en Inglaterra y en todo el Reino Unido, y nosotros desarrollamos y estamos posicionados para la producción de biocombustibles en el Uruguay, aunque haya momentos que por el precio del petróleo los biocombustibles puedan ser caros, pero se hicieron con una visión estratégica, no se hicieron para que tuvieran un rédito económico inmediato. Entonces, faltó construir un relato común. En el Frente Amplio faltó eso. O sea, yo creo que la derecha se aprovechó de nuestras diferencias internas para construir un caso sobre esta situación y para llevar adelante todo el proceso. Yo no estoy acusando al Frente Amplio de lo que pasó. Estoy diciendo que hay una responsabilidad por no haber construido un relato, porque cuando nosotros fuimos a la campaña del año 2014, todos los sectores del Frente Amplio usaron los logros que se habían obtenido en Bella Unión, en Alur, en ANCAP, en las empresas públicas. No es cierto que las empresas estaban fuera de control, como se ha dicho, porque las empresas públicas están monitoreadas, como lo demostró ahora el informe de Arbeleche. Lo dijo Astori, sí, nombramos a la derecha, fue Astori. Astori lo dijo, pero no es cierto lo que dijo Astori, porque las empresas estaban permanentemente, todas, no solo ANCAP, monitoreadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y en ANCAP, en nuestro caso, especialmente por cada uno de los presidentes de la República, Tabaré Vázquez, José Mujica y Tabaré Vázquez otra vez. Nuestras decisiones en ANCAP estuvieron todo el tiempo. No hay forma de hacer una inversión tan importante o de tomar decisiones tan importantes, como fue, por ejemplo, el caso
del pago adelantado con PDVSA, no hay forma de tomar una decisión sin tener previamente la autorización del Ministerio de Industria y del Ministerio de Economía como mínimo. No, en este caso hasta el presidente de la República participaba. Por tanto, la responsabilidad es también de los presidentes del momento, en todo caso, también y los ministros de Economía. Absolutamente. Por eso yo lo que pienso es que el error importante es que no hemos construido desde nuestra fuerza política un relato único sobre lo que pasó. Yo, por ejemplo, estoy absolutamente convencido que se hizo muy bien en desarrollar la fibra óptica en Antel. Se hizo muy bien. Costó 800 millones de dólares, pero hubo que hacerlo. Ahora, hicimos muy mal en no haber hecho un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha. Si hubiéramos desarrollado la inversión del puerto de aguas profundas, que estaba entre los 300 y los 400 millones de dólares, nos estaríamos ahorrando el trazado del ferrocarril central a Montevideo con todo el sobrecosto que tiene entrar con una obra de esa naturaleza en una ciudad como Montevideo y el amontonamiento, la saturación que va a haber en el puerto de Montevideo en los próximos años, porque no hemos evaluado esa situación. En el puerto de Montevideo va a ser imposible. Entonces, teníamos, en una visión estratégica, teníamos que haber desarrollado el puerto de aguas profundas en el Palenque o en alguna de las zonas de la costa de Rocha, y lo tenía que haber hecho si no había capitales privados para hacerlo. Yo traté de entusiasmar a los emiratíes para que lo hicieran, incluso siendo vicepresidente un día pedí el helicóptero y fuimos juntos con una delegación de los Emiratos Árabes a mostrarle el Palenque en la costa de Rocha, pero había que haber hecho esa inversión porque necesariamente el Uruguay necesita ese puerto y lo va a necesitar mucho más. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica por cosas que hicimos. Obviamente, en muchas de las cosas que hicimos hubo mucho voluntarismo, tratamos de hacer todo a la vez, había que desarrollar un plan de inversiones muy grande y prácticamente no dormíamos desarrollando esas obras, que hoy están a la vista. Hoy Bella Unión no es un problema para el país, pero miren que en el año 2005 Bella Unión era un problema. La mortalidad infantil en Bella Unión estaba 50 por 1000. Hoy está en 12 por 1000, 13 por 1000 como el resto del país. Ese resultado, esa cantidad de chiquilines que hoy están vivos, gracias a que se desarrollaron obras, que hay trabajo, que mejoraron las condiciones de vida y que hubo una apuesta de los equipos de salud muy fuerte a Bella Unión, eso se debe a las inversiones que se desarrollaron allí también. Entonces, yo una vez le pregunté al entonces senador Abreu, que me estaba cuestionando las inversiones en Bella Unión, le dije esto, y le pregunté, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar por cada uno de los niños que están vivos hoy en Bella Unión y que si hubieran seguido con las políticas anteriores estarían enterrados, estarían bajo tierra? Pasamos de 50 niños que se morían por 1000 a 12 que se mueren por 1000 en la actualidad, gracias a todo ese desarrollo que se llevó a ¿Qué hicieron la planta de Paysandú si ya tenían la de Bella Unión hoy tienen que, y hoy no se superponen? No se superponen, se complementan. La planta de Paysandú, primero que tiene costos más bajos de producción que la planta de Bella Unión. Pero está bien, pero aquel tiene un costo social que vale la pena pagar. Sí, pero nosotros entre la producción de bioetanol de Paysandú y de Bella Unión y la producción de biodiesel de Capurro o sea, la producción de biodiesel que hay hoy, entre los dos tenemos un petrolero completo. O sea, ANCAP se ahorra un barco entero de petróleo, de compra de petróleo, gracias a la producción de biocombustible a nivel nacional que se hace con mano de obra local, generando distribución, generando trabajo. Entonces, puede que salga un poco más caro, pero es necesario hacerlo porque desde el punto de vista social y desde el punto de vista estratégico como país, lo que pasa es que, claro, ahí hay una discusión que era necesario hacerlo. Es una discusión que es yo te estoy interrumpiendo, vos querías preguntar. No, yo voy con Gummer ahora. Que es conceptual, ¿no? En cuanto a, bueno, qué política se aplica, cuál es la función de un ente de Estado, ¿no? ¿Por qué Antel le llevó la fibra óptica a la puerta de las casas de las familias y no la puso en la esquina? Bueno, porque es una decisión, una decisión política de decir, bueno, yo quiero que la gente tenga una planta. Hacer la planta o resolver los problemas de Bella Unión es una decisión política, aunque fuera costosa. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que lo que provocó todas las discusiones, en definitiva, sobre el tema ANCAP, o la mayor parte de ellos, fueron problemas de gestión y resoluciones que se tomaron. Por ejemplo, que el presidente tomara para sí la decisión de negociar
el financiamiento con Petrobras, Exxon, no sé cómo se llaman las empresas. Con PDVSA. Con PDVSA. Bueno, decisiones que se tomaban sin consulta jurídica o sin consulta. Sí, esas son las cosas. Pero este caso, hay un error ahí. Bueno, bien. Yo hoy te lo iba a manifestar a Natalia. Perdona, Diego, si te voy con otra después, tranquilo. Porque eso es lo mismo que hablábamos hoy. Es muy difícil tratar de explicar cuando el otro decidió no entender. Y en este caso creo que pasó algo de esto. Eso que tú recién decías, Piñerúa, es lo mismo que pasó en el juicio. Obviamente que había una consulta jurídica y obviamente que hubo un respaldo del asesor jurídico, del gerente de la asesoría jurídica de ANCAP, el doctor Bianchi, que avaló el plan, que avaló la firma del acuerdo. En todo momento el directorio de ANCAP sesionó en pleno. No podía Raúl Sendic solo resolver esto. De hecho, no lo resolvió. Las actas están demostrando que se votaban por unanimidad y el directorio lo integraba la oposición también, el Partido Nacional y el Partido Colorado, quienes también fueron a declarar en el juzgado. Los directores nombrados en aquel momento por el gobierno integró la oposición, hoy coalición de gobierno, y fueron y declararon esto. Estamos absolutamente de acuerdo y votamos y están las actas. Ahora, cuando la gente entiende o no quiere entender y quiere ver otra cosa, un poco lo que hablamos con Diego fuera de cámara, cuando el otro decidió no entender, no se puede explicar. Pero el otro es el juez y el tribunal de apelaciones. Y bueno, pero los jueces se equivocan también. No, está porque bien, la justicia no es divina. Fallan los hombres. Los hombres fallan. Y hay un juez que falla, un tribunal que falla y una corte. Entonces, no tenemos por qué estar de acuerdo con lo que dice la justicia. Yo soy abogado, tengo 52 años, hace 25 que soy abogado, y me gustan los fallos, los apruebo, los desapruebo según me convenga o no me convenga. Pero también me doy cuenta que a veces los jueces se equivocan y no estoy diciendo nada malo. Ahora, todos los días vemos sentencias que ustedes mismos se pueden sentar y decir, pero qué horrible, ¿cómo lo dejó libre al tipo que hizo tal cosa? ¿O cómo perdió una casa, el embargo, si en realidad el tipo había pagado? Y se equivocan. Yo quiero decir una cosa sobre el tema de Exor. Perdón, una cosa. Quedó claro que había un asesoramiento jurídico que respaldaba la decisión del directorio y que todo el directorio lo votó. No fue solo Sendic. Por eso el abuso de funciones no puede caber sobre la figura de él. Porque tenía que haberlo sobre todo. Si es que había abuso de funciones. Nunca hubo. Muy bien. No, quiero remarcar eso. Primero, nosotros recibimos de PDVSA en una carta que está fechada el 26 de marzo del año 2012 la indicación de que el pago, la cancelación se iba a hacer con una arquitectura del negocio propuesta por la empresa Exor. Entonces, y nunca firmamos, a propósito, nunca firmamos ningún documento que nos vinculara con Exor. O sea, mientras estuve yo en ANCAP, me cuidé muchísimo de no firmar ningún documento con esa empresa, porque esa empresa no la pusimos nosotros, la puso el acreedor. Y yo digo el acreedor, que es el que decidió que fuera con Exor en ese momento, porque por lo menos si usted le debe plata a un banco y el banco se la quiere cobrar, el banco le va a decir que lo haga a través del estudio jurídico de fulano. No es que usted diga, no, mirá, lo voy a hacer a través del otro estudio jurídico. ¿ANCAP no tenía ninguna injerencia en esa decisión? ANCAP no tenía ninguna. Podríamos haber dicho que no. Por ejemplo. Sí, podríamos haber dicho que no y podríamos habernos perdido el negocio de $300 millones, porque el acreedor indicó que teníamos que ir por ese camino. No firmamos ningún acuerdo con Exor, fuimos por ese camino como la historia lo demostró, porque después cuando Exor hizo una demanda y un reclamo contra ANCAP, claro, que ustedes no lo han dicho, cuando Exor hizo esa demanda contra ANCAP, la justicia no le dio la razón a Exor. Y le dio la razón a ANCAP. ANCAP no tenía ningún compromiso con la empresa Exor. Sí con PDVSA. Sí con PDVSA. Claro. Era con quien íbamos a hacer el acuerdo y cambiamos 828 millones de dólares que le debíamos por 517. No son 200 millones como dijo la ministra Arbeleche, son 300 millones de dólares, 310 millones de dólares que la empresa se ahorró. La demanda de Exor ahí, para acotar, tuvo un fallo en primera instancia que fue favorable a Exor, un fallo en segunda instancia que fue favorable a ANCAP. Sí. ¿Y ahora en qué está eso? ¿Está en casación? ¿Va a ir a casación? ¿O ya está concluida la demanda? No, eso ya está. Esa causa ya está limpia. Ya está firme, digamos, ya le dio la razón a ANCAP. ANCAP no tiene que pagar esa demanda de Exor. ¿Qué pasó con Exor después? Por eso viene la demanda. Porque hay dos operaciones. Fue así, hubo una cumbre de presidentes en Brasilia, venía Chávez y iba Pepe Mujica, y yo le dije a Pepe Mujica, vamos a hacer esta operación
Hay una empresa que está intermediando la operación y yo preferiría que esto se hiciera a través del Banco del Tesoro de Venezuela y no a través de una empresa tercera que no sé de quién es. Mujica fue a Brasilia, le dijo eso al presidente Chávez en aquel momento, el presidente Chávez le dio instrucciones a PDVSA y el acuerdo se firma con el Banco del Tesoro de Venezuela y la empresa Exor no participó. No participó porque yo específicamente le pedí al presidente Mujica, y él sabe muy bien que lo hice, le pedí al presidente Mujica que sacáramos del medio a esa empresa. Entonces yo no puse a esa empresa en la negociación, pero sí traté de que saliera la empresa. No la saqué yo, la sacó PDVSA. Pero la verdad es que prefería hacerlo con el Banco del Tesoro de Venezuela y no con una empresa que la verdad que yo no la conocía, representada por unos señores paraguayos que yo tampoco los conocía. Esa es la realidad. Pérez, uno de los delitos, de las cosas que están a probarse, tiene que ver más con el sentido común. Acá hay un tema jurídico y una arquitectura, un diseño jurídico muy complicado, muy complejo, multimillonario, si se quiere decir. Pero, por ejemplo, el delito de peculado, que ahora me gustaría cuando hables que expliques qué sería el delito de peculado, tiene que ver que, dice, se precisa que se apropió de importantes sumas de dinero a través del uso de la tarjeta corporativa, en más de 300 oportunidades. El monto, lo dijo Natalia hace un rato, son 550.000 pesos y 38.000 dólares. Todo esto al lado de los negocios que estamos hablando. Sigue siendo un delito igual, ¿no? Si bien usted, Sendic, fue el impulsor del reglamento interno para el uso de las tarjetas corporativas, se señala que fue el único de los directores de acá también que no justificó el total de ese gasto. O sea, la verdad que se había logrado justificar unos 138.000 pesos. Hay un faltante importante de ese dinero. Cualquier persona que nos esté mirando y, por ejemplo, le toque viajar para su empresa o algo, sabe que tiene que volver con la factura. Los funcionarios del Estado. En este momento, el gobierno. Bien, pero estamos hablando de otro momento. De rendir cuentas. Estamos hablando de otro momento. Varias preguntas. Se habló de que se perdió una caja con comprobantes. Puede pasar, no lo vamos a poner en duda. Pero, por ejemplo, ¿no existen registros digitales de esas compras? Hoy la mayoría uno puede comprar con tarjeta de crédito, débito, queda un registro digital. Porque en el momento resultó, y les soy honesto, poco creíble que justo desapareciera la caja que tenía las facturas que a ustedes le permitían demostrar. Porque veníamos de otros sucesos que también eran increíbles. Entonces, bueno, si se suman cosas increíbles, después uno tiene el derecho por lo menos a desconfiar. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Usted considera que le dio un buen uso a la tarjeta corporativa, que se excedió? Sí. Lo que yo he dicho, primero, lo dije en la comisión investigadora que se creó en el Parlamento. Lo dije en el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Lo dije frente a la Junta de Transparencia y Ética Pública y lo dije frente a la justicia. En el lugar donde mayores garantías tuve sobre todo esto fue en la justicia. Es increíble lo que estoy diciendo, pero en el juzgado del crimen organizado es en el único lugar donde escucharon, digamos, y recibieron nuestras explicaciones sobre esta situación y van a recibir nuestros argumentos y nuestras pruebas de defensa, que es lo que se está gestionando en este momento. Porque la gente confunde a veces cuando se pide un procesamiento, parece que hay una sentencia y no hay ninguna sentencia todavía sobre eso. Hay un pedido de procesamiento que es iniciar el juicio y toda la etapa probatoria para saber si es cierto o no es cierto que pasó lo que se dice que pasó. Aunque para la prensa, para los grandes medios y para una buena parte del sistema político, todo esto ya pasó, ya está laudado, ya Sendic es culpable. Como es culpable y parece que tuviera estaciones de servicio, campos, y yo lo vuelvo a repetir, el que sepa que yo soy dueño de una estación de servicio o de un campo, que traiga la prueba y le regalo la estación de servicio del campo. Lo digo una vez más, el que venga y pueda demostrar que soy dueño de alguna estación de servicio, de un campo, de alguna propiedad de esa naturaleza, que traiga la prueba y se lo regalo. Bien, pero saquemos el enriquecimiento ilícito, pero puede ser ineptitud también, ¿eh? Sí, sí, obviamente, pero lo que yo estoy diciendo es, nosotros establecimos un reglamento para el uso de las tarjetas. El otro día se citó a los delegados, el reglamento tenía que ser controlado por el delegado, decía que tenía que ser controlado por el delegado del Tribunal de Cuentas en ANCAP. El otro día compareció el delegado del Tribunal de Cuentas en ANCAP, en el juzgado. Y el delegado dijo que él jamás había hecho una observación sobre los gastos de Sendic con la tarjeta corporativa. No lo hizo, y sí lo hizo sobre los gastos de algunos de los otros directores. Eso fue lo que dijo. Están las actas del juzgado, que obviamente
cuando pasan estas cosas, nadie las levanta en la prensa, pero estas cosas se están pasando en el juzgado. Pero, pasó, pero los gastos no se hicieron, lo que dice que fueron, digo, más allá de que haya... En el relato de gastos que hay ahí, es el conjunto de gastos que se hacen con la tarjeta que todos los directores han utilizado. Pero más allá de lo que hagan los demás y más allá de lo que a uno le exijan, digamos, en términos éticos, por ejemplo, las compras, yo que sé, en supermercados, en free shops, etcétera. Yo nunca usé la tarjeta para un objetivo personal, jamás. O sea, estaba posicionado en un lugar donde en muchas oportunidades había que usar la tarjeta, si ibas a un restaurante, invitar a una determinada persona, si en algún viaje internacional tenías que hacer algún gasto, estaba para eso la tarjeta. Esos informes no son ocultos, esos informes vienen a ANCAP, el banco los manda a ANCAP, y ANCAP recibe el informe, lo revisa y le da la aprobación para el pago. No es que yo recibo el informe de la tarjeta en mi casa y queda escondido en mi casa. No, el informe de los gastos de la tarjeta viene a ANCAP, es público, entra a la tesorería de ANCAP, entra al área de relaciones públicas y entra al delegado del Tribunal de Cuentas. Pero entonces, hubo algunos gastos que no se pudo explicar su pertinencia, digamos. En ese caso usted no recuerda. Hay gastos, por ejemplo, hay gastos que yo no puedo recordar. Dije, fueron 9 años, ¿no? 9 años. Estamos hablando de un conjunto de gastos que ocurrieron a través de 9 años. Entonces, no es fácil, si yo te pregunto a ti hoy, ¿qué gastaste hace 8 años en un determinado lugar y qué te compraste o qué compraste? No es fácil. Y la verdad que no es fácil. Quizás es un error no haber llevado un mejor registro, pero el registro está en las propias informes que el banco manda sobre el uso de la tarjeta. Y ese informe circula dentro de ANCAP y lo tiene y es parte de lo que recibe el delegado del Tribunal de Cuentas. Si el delegado del Tribunal de Cuentas hubiera hecho una observación, dice, Raúl, este gasto a qué corresponde, hubiera saltado la alarma y hubiera dicho, porque puede ocurrir entre 2 o 3 tarjetas que cualquiera de nosotros maneja, que a veces puedas poner una tarjeta equivocada. Para un gasto que no correspondía para esa tarjeta. Entonces, viene el delegado y te dice, mirá, esto, Raúl, ¿qué es? Entonces, eso nunca jamás pasó. El contador delegado del Tribunal de Cuentas, voy a complementar un poco lo que dice Raúl, es el mismo contador que hace 30 años que cumple esa función. Lo declaró en el juzgado. O sea, no es que el contador delegado del Tribunal de Cuentas es una persona que era afín al... No, hace 30 años que yo soy el contador delegado de ANCAP, dijo. Y yo nunca observé gasto de la tarjeta corporativa de Sendic. Y yo lo declara en el juzgado y dice todavía, he observado gastos de otros directores. Eso no sale a la luz. Entonces yo digo, la observación de los gastos en realidad no implica nada. ¿La observación del gasto? No, bueno, a mí me observaron un gasto en Canal 5 porque había tomado una cerveza. Bueno, no sé, pero acá en este caso ni siquiera lo observaron. Pero no, sí, yo entonces queda... Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que ha instalado el otro relato, ¿entendés? Sí, yo entiendo el relato, pero... Es como bronca, ¿no? Yo se lo voy a plantear para hablarlo en el próximo bloque, porque de escuchar a Sendic y de escucharte a ti, a mí lo que me queda claro es que hay una conspiración maravillosa para perjudicar a Sendic. Pero eso lo decís tú. No, por eso estoy diciendo, a mí me queda la sensación de que lo que es. Entonces, yo me pregunto... ¿Y dónde está la conspiración? No, hay casos concretos. ¿Cómo? No. Concretamente, hay determinados hechos. Que ahora, por ejemplo, la instalación del relato sobre que la deuda pagada anticipadamente por ANCAP con la deuda que tenía Venezuela, con PDVSA, fue un relato que fue falso. Porque ahí dijeron que ANCAP había perdido 800 millones de dólares. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? ¿Lo escuchamos en la televisión? ¿Lo leímos en la radio? Que está viendo ahora, lo están mirando ahora van a decir. Lo que pone en sus redes sociales, Sendic se robó 800 millones. Entonces lo tiene Sendic en la casa de Capurro donde vive él, ¿no? Escondido bajo el colchón o no sé dónde lo tiene. Puedo redondearte la idea porque la interpretaste mal. Yo lo que Capaz que te interpreté mal. No, yo lo que estoy planteando es que escuchando a Sendic, escuchándote a ti, uno a la conclusión que va arribando es que hay una gran conspiración contra Sendic. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todo es mentira? ¿Por qué tuvo menos garantías aparentemente en un tribunal de ética del Frente Amplio que en la justicia? Tiene una explicación, sí, yo también me lo pregunté. Podemos ingresar a esa parte en el último bloque. Antes de despedir a Humer, me gustaría, para cerrar y breve, ¿en qué está la parte judicial hoy? Hoy está a punto de culminar el trámite normal del expediente con
los autos que pasan para el fiscal. El fiscal tiene dos, o sea, lo que yo contaba al principio, se instaló la denuncia en el año 2016, hoy estamos en el 2020, hace 4 años que venimos con esta causa, y recién ahora va a pasar el expediente al fiscal, para que el fiscal pida una sentencia de condena o dicte un sobreseimiento. O sea, pasa para acusación o para sobreseimiento. En virtud de los elementos de prueba que nosotros diligenciamos, que diligenció el juzgado y que diligenció la fiscalía, va a tomar una decisión. Esa decisión va a pasar para el juez de crimen organizado y el juez va a emitir una sentencia. Sentencia que va a absolver o a condenar a Sendik. En caso que condene, nosotros podríamos apelar. En caso que absuelva, el fiscal puede apelar. O sea, esto indefectiblemente va a terminar en un tribunal de apelaciones y eventualmente ante la Suprema Corte de Justicia con un recurso de casación. Pero, ¿cuánto tiempo puede seguir esto? Y puede seguir. Hablando en tiempo jurídico. Diego, lo que pasa es que estamos con el código viejo. Nosotros a partir del año 2017 entró a regir un nuevo código procesal penal acá en Uruguay. Estos hechos fueron anteriores al 2017, entonces rige el código penal anterior, el código procesal penal anterior. Pero una cosa que me quedó y me gustaría aclarar, que creo que vos ibas por ese lado, con relación al pago anticipado de la deuda con Exor. Como bien decía Raúl, no es el deudor quien elige la forma de pagar, es el acreedor que impone las condiciones. El acreedor acá era PDVSA, y PDVSA tenía una forma, o solicitó que a través de lo que era la empresa Exor se presentara una ingeniería financiera que permitiera arribar a un ahorro. Como dice Raúl también, es otro error de comunicación. Voy de vuelta a lo que tú decías, por una conspiración, no sé si es una conspiración, pero es falso decir que Raúl Sendik trajo de la mano a Exor, porque Raúl Sendik no conocía a Exor. Y quedó demostrado en el juzgado que él no lo conocía y que Exor vino de la mano del Ministerio de Industria. Y el Ministerio de Industria tenía un subsecretario que se llamaba Edgardo Ortuño y fue el señor que hizo la gestión para que la gente de Exor llegara a intervenir en esto y plantear su ingeniería financiera. Ortuño también fue a declarar al juzgado. El ministro Kramerman también fue a declarar al juzgado. Eso por su vínculo con Steinegg, por el vínculo de Ortuño con Steinegg. Alejandro Steinegg también declaró en el juzgado. Era el representante, la cara visible de Exor en Uruguay. Eso quedó demostrado. Y sin embargo, ¿cuál es el relato que queda instalado? Sendik trajo a Exor. Sendik trajo a Exor, Exor participó y hizo una ingeniería financiera para que Uruguay perdiera 800 millones. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, no sé si es conspiración, cómo se trata, emboscada, la verdad no sé. Gumer, pero lo cierto está en el expediente y lo que no está en el expediente no está en el mundo. Gumer, te agradecemos muchísimo. Vamos a hacer un bloque más, o dos, no sabemos, uno más con Raúl seguro, porque si algo hemos percibido, y no sé si están los dos de acuerdo, es que tenés ganas de hablar. Y que hay temas incómodos, sobre todo dentro de tu fuerza política, que vamos a estar charlando, pero después de la pausa. Ya venimos. Seguimos adelante en esta letra chica tan especial porque contamos con la presencia del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendik. En el bloque anterior yo tiraba una pregunta porque da la sensación cuando uno escucha a ti o a Gumer, el abogado, a Pérez, como que está todo bien y que en realidad es algo que se inventó una historia. Entonces, a mí me cuesta mucho creer en las teorías conspirativas, lo reconozco, ¿no? Y entonces siempre pienso que algo hay. Y hay algunos elementos que se manejaron acá que bueno, que de repente podrían tener otra explicación. Pero una cosa que me llamó poderosamente la atención fue, una vez, ¿por qué una teoría conspirativa? Era tan peligroso Sendik como posible rival político que había que destruirlo. Y la otra, ¿por qué no tuvo garantías en la Comisión de Ética del Frente Amplio, un lugar que tenía
personalidades absolutamente intachables. Bueno, la verdad que, digamos, yo muchas veces he pensado si existió o no existió una conspiración, si hubo, digamos, acuerdos para que esto concluyera como concluyó, digamos. La verdad es que hubo un momento en que a mí me cansó el manoseo, digamos, ¿no? O sea, había participado en las reuniones con el Tribunal de Conducta Política, había hablado con el presidente Vázquez, había hablado con Miranda. En forma privada, ellos me decían que yo no podía renunciar a la vicepresidencia de la República. Vos no podés renunciar, tenés los mismos votos que el presidente de la República, porque en el Uruguay los que ganan las elecciones son las fórmulas, no la gana uno ni el otro, la gana una fórmula, como pasó ahora. Y entonces, pero públicamente algunos de ellos salían a decir si el informe fuera negativo, yo renunciaría. Bueno, la verdad es que hubo un momento en que de todo ese manoseo, después de haber vivido todo lo que viví, porque yo no soy, como dicen los españoles, un caído del catre, yo desde antes de nacer ya estaba en la panza de mi vieja en las primeras manifestaciones cañeras, después estuve durante toda la infancia viviendo una circunstancia muy difícil, producto de las circunstancias familiares que nos tocaron vivir, visitando al viejo en los distintos lugares donde estuvo preso, asistiendo a esa dramática situación, pasando necesidades muy grandes porque quedamos muy solos en Paysandú en aquella época. Después estuve 5 años en Cuba. En Cuba estudié medicina y estudié genética, porque la verdad que parece que no hubiera estudiado nada, pero en realidad hice 5 años de medicina, hice la licenciatura en genética, que en aquel momento era un pedido del propio Fidel Castro que hubiera una formación rápida para un grupo de estudiantes que se habían destacado en la genética para hacer un trabajo que estaba relacionado con bajar la mortalidad infantil, y estuvimos trabajando con una especialista francesa que estaba viviendo en Cuba en ese momento, Liane Borbolla se llamaba la doctora, con la que trabajamos juntos. Nunca me preocupé después de que eso tuviera algún valor en el Uruguay y de traerlo, porque cuando volvimos al Uruguay fue en el momento de la liberación de los presos políticos. Nunca pensé y nunca lo ejercí ningún tipo de ninguna de esas dos cosas. ¿Pero por qué firmaba como licenciado entonces? Porque cuando se mandó digamos, el currículum al Parlamento, el nacimiento de la criatura, ¿no? O sea, eso fue un error. O sea, efectivamente fue un error cuando no tenía manera de... ¿Por qué en ese momento lo dije en el plenario del Frente Amplio, no lo dije abiertamente, pero obviamente es un error. Jamás ejercí, y esto estuvo en la justicia también, y la justicia decidió archivar el expediente porque el doctor Salle hizo una denuncia sobre esto, estuvo en la justicia, el fiscal archivó el expediente porque yo nunca ejercí la genética en el Uruguay, validé sí los estudios de medicina, estuve un tiempo cursando en la Facultad de Medicina y después vino el Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, se murió mi viejo en el 89 y dejé de estudiar, pero la verdad es que después viene toda esta circunstancia, conformamos la lista 711, nos convertimos en la primera fuerza política del Frente, en la elección interna del año 2014, conformo la fórmula presidencial con Tabaré Vázquez, hicimos una campaña exitosa y ganamos las elecciones. Y logramos un tercer gobierno del Frente Amplio, que lo logramos los dos juntos, en un trabajo muy fuerte de equipo que hicimos. Y fue una hermosa experiencia que tuvimos y decidí seguir adelante hasta que hubo un momento que uno dice, a mí no me manoseen más, ya está. Yo no estoy dispuesto a mantenerme en un cargo a cualquier precio. Acá tienen el cargo, acá tienen el sillón de la vicepresidencia. Es histórico, no hay un vicepresidente que haya renunciado antes. Yo fui y le dije al plenario del Frente, señores, acá tienen la vicepresidencia de la República, resuélvanlo ustedes, yo me voy porque no aguanto más este manoseo. Y decidí ir sin fueros a la justicia. Hoy se está discutiendo porque hay un senador que tiene que ir a la justicia y no va porque tiene fuero y se amparan los fueros. Nunca me amparé en los fueros, impulsé la comisión investigadora en el Parlamento, fui al Tribunal de Conducta Política del Frente, fui a la justicia sin fueros como cualquier ciudadano común porque yo no tengo absolutamente nada para esconder, absolutamente nada para ocultar. Entonces, todo está a la vista. El fiscal analizó la situación y decidió
que yo había que iniciar un proceso sin prisión y sin limitarme los derechos ciudadanos. Bueno, el Frente Amplio tomó la decisión de limitarme los derechos ciudadanos y que no podía ser candidato. Si yo me hubiera ido del Frente, podía ser candidato perfectamente, capaz que era senador, diputado, capaz que no era nada. Pero decidí que no me iba del Frente porque para mí el Frente Amplio sigue siendo la herramienta que el Uruguay necesita para cambiar y decidí quedarme y aguantar esta situación, que es una prueba en la que por la que poca gente pasa. El escarnio público es una prueba por la que poca gente pasa. Yo tengo la fuerza para aguantarlo y lo he aguantado a lo largo de este tiempo. Tengo familia, tengo a mis hijos, que los dos son estudiantes, y hemos tenido que cerrar filas entre nosotros para protegernos de esta situación. ¿Hay una parte ayuda profesional? No, la verdad que no. ¿Lo pensó? No. Sí, lo pensé, lo pensé y me lo recomendaron. El escarnio público no es sencillo, hay gente que lo pensé y me lo recomendaron, incluso muchos amigos, pero me apoyé en mis hijos, que han sido un respaldo enorme, en toda la familia, en mi vieja, que está viva y que me ha aguantado, en mis amigos y mis compañeros, que han sido de fierro, y la verdad que en ese sentido me siento fuerte y voy a seguir adelante. 2 cositas nada más para y sobre la sí. autocrítica del Frente, yo creo que todos cometimos errores, porque la construcción de un gobierno y la construcción de un proceso de cambio es humana, digamos, es una construcción humana y todos tenemos errores y yo he cometido errores como han cometido errores mis compañeros. El Frente Amplio, a partir de esta situación, tiene que repensarse, sobre todo para tratar de estar cerca de ese complejo que puede impulsar los cambios en el Uruguay y que prácticamente abandonamos en este último gobierno. O sea, necesitamos volver a estar cerca de los estudiantes, de los trabajadores, de los pequeños productores, de los industriales. Tenemos que hacer una fuerte apuesta a volver a la base social del cambio y a relacionarnos con esa base social del cambio para enfrentar un gobierno extremadamente neoliberal como el que tenemos ahora. Porque no hemos hablado del gobierno, pero la verdad que este gobierno, a pesar de todo lo que, digamos, es eso que el presidente tiene, que parece que tiene una buena imagen, es algo, las medidas que está llevando adelante en medio de una pandemia asustan, son extremadamente neoliberales y van a llevar al país a una muy difícil situación. Encima la situación de la pandemia se empieza a complicar, pero además de eso, ojalá que no se complique, no le estoy deseando mal al gobierno. Yo creo que el gobierno incluso no hizo un mal manejo de la situación sanitaria, ha hecho un muy mal manejo de la situación económica relacionada con la situación sanitaria. Y creo que es un error. Me aguanté todo esto y no me fui del Frente. ¿Eso quiere decir que Sendik vuelve a la política? Sí, sí, claro. O sea, he tratado de olvidarme de la política, de decir, me voy a ir de la política, o sea, la verdad que muchas veces me pasó por la cabeza, pero es muy fuerte en mí la política, muy fuerte y no puedo desvincularme. Le pasa a mi hermano que se desvinculó de la política. Somos una familia, nacimos en la política y no soy indiferente a lo que pasa en el Uruguay. Me caliento como la mayoría de los uruguayos, me alegro con las cosas, me entusiasmo con lo que hay para hacer por delante. Creo que tenemos que volver a fundar en la izquierda un acuerdo de fraternidad, de eliminar las mezquindades y las disputas internas y poner por encima de todos la enorme cantidad de cosas que nos unen para salir adelante y asegurar la felicidad que la gente necesita. En el lugar que esté, no estoy diciendo que vaya a ser... Entonces, ¿cómo es la vuelta? ¿En forma de qué? ¿En forma de qué? Yo voy a trabajar conjuntamente con mis compañeros de la lista 711 y voy a seguir trabajando con ellos y voy a recorrer el país y voy a estar cerca de la gente que a lo largo de estos años va a necesitar un enorme respaldo. Estoy seguro, ya lo hice, porque yo estuve en marchas, estuve en ocupaciones, estuve en las movilizaciones estudiantiles, estuve recorriendo el interior, estuve pueblo a pueblo, y lo voy a volver a hacer como lo tiene que hacer cualquiera de los compañeros del Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una escasez muy fuerte de liderazgos en este momento. Yo no pretendo ser ningún líder, pretendo ser un militante del Frente que va a cumplir esa tarea. El Frente tiene candidatos, pero no tiene líderes. En este momento el Frente Amplio no tiene líderes y la construcción de los liderazgos es una necesidad muy fuerte en toda la izquierda, como le pasa al Partido Colorado, que no tiene líderes tampoco. ¿Se identifica más con el liderazgo de Carolina Cose o de Yamandu Orsi? Yo creo que esos dos compañeros son candidatos.
van a ser gobernantes. Están lejos todavía de ser líderes. Yo pienso que yo me identifico con el liderazgo de Pepe, por ejemplo. Pepe es un líder, con aciertos y errores. Leía que el profe cuestionaba algunas de las cosas que Mujica hizo en relación a la AUF, porque bueno, es el mundo del deporte, y yo le conozco fallas a Mujica, errores, pero también le reconozco un liderazgo a nivel... creo que incluso una buena parte de lo que perdimos en el interior del país se debe a que desde la propia izquierda no ayudamos a fortalecer la figura de Mujica. O sea, y Mujica era la referencia porteras adentro en el interior. O sea, era esa referencia en el interior se perdió. Raúl, a mí me queda una. Te queda una. Yo quiero hacer una antes que no tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando. Discúlpenme, pero yo no soy abogado, no sé nada de política. Me queda un poquito así de sentido común. Que me lleva a preguntarte, hablaste de tus hijos, hablaste de tu madre. ¿Cómo es tu vida? Porque nosotros hemos visto casos de gente que se ha sometido al escarnio público por algún mérito. En tu caso eras el vicepresidente de la República, renunciaste a la vicepresidencia, generó una ola tremenda dentro del gobierno, fuera del gobierno. Se te ha acusado de todo, de ladrón, de que no sé qué, corrupto, de todo. Y ¿cómo es tu vida hoy? ¿Qué hace Raúl Sendic hoy? ¿Cómo es tu cotidianeidad? ¿Salís? Te cruzás con mucha gente, la gente te reconoce al instante de verte, te reconoce. Hasta con el tapabocas. Bueno, el tapabocas capaz que fue una... Voy de tapaboca y gorro y la gente me reconoce igual. Pero ¿cómo es tu cotidianeidad? No, o sea, ¿realmente la gente en la calle te hace en algún momento te hizo sentir alguna presión de decir, no quiero salir más? O sea, jamás en todos estos años, esto que voy a decir parece mentira, ¿no? Pero jamás he tenido una situación incómoda en la calle. Al revés. He tenido siempre situaciones de saludo, de abrazo. Puede haber miradas, o sea, miradas las que han uno sentido. Siente que hay alguna mirada hostil, pero a situaciones incómodas, o sea, nada que ver con lo que pasa en las redes, ¿no? O sea, hay una cantidad de gente que se esconde en las redes y insulta en las redes que después cuando te tiene frente a frente no se anima, digamos, o no te dice las cosas que es capaz de decir atrás de una computadora. Esa es la realidad y creo que eso le ha hecho mucho daño no solamente a la política, pero a toda la sociedad le hace daño. Después, cuido mucho a mis hijos, que los dos están estudiando. Tengo a Raúl, que está en la Facultad de Agronomía en Paysandú en este momento, 4º año, y a Ana Clara, que está estudiando Comercio Exterior y trabaja, está en la Universidad Católica haciendo Comercio Exterior. Y después tengo a mi vieja, tengo a mi ex mujer con la que tenemos una excelente relación, una cantidad de amigos, voy a La Paloma, escribo y estoy pensando en cómo diseñar mi forma de vida en los próximos años. Y para combinar más. ¿Y de qué vivís? He vivido durante estos años de mi ahorro y del apoyo que tuve de mis compañeros, porque durante todos estos años mis compañeros que han sido legisladores siguieron aportando a la lista 711 y todos ellos reconocieron que yo necesitaba sostenerme. ¿Y está escribiendo una autobiografía o algo así? Sí, empecé a escribir un borrador. Cuesta porque a veces cuesta escribir de uno mismo, sería más fácil con alguien que fuera tipo diálogo y poder ir grabando, porque hay muchas anécdotas, muchas cosas que pasaron. Y yo he tratado de cuidar mucho entre defender y argumentar y plantear mis puntos de vista y cuidar la izquierda, cuidar al frente, cuidar la unidad, porque así como otros no lo han cuidado, yo pretendo cuidar, porque la verdad que considero que ese proceso de construcción de 50 años prácticamente no se puede reeditar de un día para el otro y es necesario preservarlo y cuidarlo. Bien, vamos a tener que dejarnos. Yo no voy a hacer la otra pregunta porque en realidad si te tiro la pregunta y es que sería para hablar en algún otro momento, yo sigo pensando que es raro que haya tantas denuncias, tantas discusiones y que nada sea cierto. ¿Tá? Y lo dirá la justicia, Ricardo. Bueno, pero el doctor Human Pérez dijo que no siempre hay que creerle a la justicia. Y yo tengo claro que no hay un enriquecimiento ilícito de Sendic. ¿Tá? Sí.
Pero sí me parece que hay... El fiscal también, el fiscal lo dijo. Pero me parece que hay otras cosas que no quedan claras y que pero está. Me parece que ha sido muy bueno. Hay cosas, ha sido muy bueno hay cosas que son... hay elementos de la gestión que son cuestionables siempre. Siempre son cuestionables. Sí. O sea, nosotros cuando una cosa son los delitos, digamos, y otra cosa es errores o decisiones de la gestión, que si la hace Alejandro Stepanicic, que hoy es el presidente de ANCAP, o si la hace Raúl Sendic, seguramente la va a hacer diferente. Seguramente la va a hacer diferente y puede ser cuestionable. Pero eso no constituye un delito. Puede haber errores. Claro. Puede haber errores, pero eso no constituye un delito. Y nosotros, y creo que, incluso ahora estaba leyendo el tema de la exploración petrolera, por ejemplo. Esto fue todo un tema, nosotros tratamos de impulsarla, y hubo millones de dólares de inversión, no de ANCAP, sino de empresas privadas en la plataforma marítima. No tuvimos suerte. Pero siempre pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido suerte? Porque la verdad que es todo un proceso cuestionable, digamos. O sea, si hubiéramos tenido suerte y aparecía petróleo, iba a empezar una enorme discusión de si había sido bueno o malo lo que habíamos hecho. Entonces, hay cuestiones de la gestión que siempre pueden ser cuestionables. Pero admito que uno puede equivocarse porque el peor, pero de todas maneras el peor error es el que no se hace, digamos, es no hacer. Cuando estás en la gestión pública, que en algún momento no se sintieron que eran... Vamos 4 horas de programa, Ricardo. 4 horas vamos ya de programa. Muchas gracias por habernos. Raúl, nos vemos, que pasen bien, gracias. Nos queda un bloque más y vamos a tener un análisis de todo lo que pasó acá con nuestro amigo, con Daniel Chasquetti. Ya venimos. Bueno, muy bien, volvemos para el cierre, al tercer bloque de la letra chica de esta noche, y incorporamos a Daniel Chasquetti a nuestra mesa y prácticamente que le damos la palabra. Tuya, Daniel. Tuya, Daniel. Bueno, a ver, yo vi todo el programa, me pareció muy interesante, ¿no? Lo primero que quiero decir es que las garantías de la justicia, ¿no? La única forma de salir de todo esto es que la justicia se expida. Me parece bien interesante el hecho de que, bueno, las denuncias se vayan decantando, porque si no, esto es una suerte de interpretación. Lo que a mí me parece que Sendic es un ladrón, me parece que Sendic es honesto. Lo primero es la justicia, y me parece que por más que es largo, el único camino que tiene Sendic, la garantía que tiene es la justicia, ¿no? Y me parece que eso quedó claro hoy, ¿no? Lo segundo es que yo, igual que vos, profe, no estoy de acuerdo con la idea de que haya una conspiración. Es difícil armar conspiraciones. Sí creo que lo que hubo fue, me parece a mí, una estrategia. Esto es como en el fútbol, ¿viste? Voy a usar una metáfora futbolística. No se usa más la metáfora futbolística. Bueno, yo la sigo usando, soy antiguo. Diga. No, bueno, cuando vos tenés un lateral que no para a nadie, lo atacás por ahí al equipo contrario, ¿no? Entonces vas 1, 2, 3 hasta que haces el gol. Y a mí me parece que como que la oposición en el año 2000, digamos 2010, 2011, 2012, con el caso Pluna, comprendió que tenía que tomar un asunto y golpear y machacar, y si no encontraba resultados en el Parlamento, había que judicializar el caso. Y así cayeron Caloia y Lorenzo. También les llevó tiempo, no tengo claro si terminaron los procesos, pero todavía eso equivalió a la salida de ambos de la política, ¿no? Sí. Fue un golpe duro para el sector astorista, ¿no? Eran cuadros digamos, del astorismo. Lo que ocurrió con Sendic es más o menos parecido, ¿no? Es decir, Sendic era, digamos, un prototipo de futuro precandidato,
compañero de fórmula de Vázquez, la lista más votada en la interna de junio. Pero bueno, rápidamente comenzó a cometer algunos errores, ¿no? Es decir, el tema del título, no haberlo aclarado de entrada rápidamente. En segundo lugar, bueno, cuando se presentan las denuncias, haber abierto la puerta a una comisión investigadora. Se me dirá, bueno, pero eso es democrático. Bueno, pero en realidad en el mundo de la política y en el mundo del Parlamento, las comisiones investigadoras se abren si hay mayorías para ello, ¿no? Y esa comisión investigadora lo que hizo fue generar las 17 denuncias que finalmente se fueron presentadas, ¿no? Gumer Pérez dijo al principio, yo pienso lo mismo, ¿no? La presentación de esas 17 denuncias es el nacimiento de la coalición de gobierno que hoy gobierna el país, ¿no? Porque ahí estaba el Partido Nacional, estaba Heber, estaba la calle Pou, ahí estaba el Partido Colorado, estaba Bordaberry. Unidad Popular. Unidad Popular no estaba. No. Y ahí estaba Pablo Mieres. La coalición era eso, ¿no? Luego apareció Cabildo, que surgió de repente y se tuvieron que amoldar a Cabildo, pero la coalición era eso. A partir de esa denuncia es que ahí comienzan a coordinar mejor, los equipos técnicos comienzan a funcionar. Claro, entonces yo creo que ahí hay una estrategia muy eficiente de la oposición golpeando. Una cosa es una conspiración, que sí es algo malo, porque la conspiración ya implica algo negativo. Ahora, una estrategia política es decir, saquémonos a este del medio, y le funcionó. No, pero no era solamente sacar a Sendik. Era golpear al Frente Amplio en su gestión. Exactamente. Y los valores que el Frente Amplio ha defendido históricamente, ¿no? Es decir, la honestidad, claro, la buena gestión, la transparencia, ¿no? Me parece que bueno, Pluna y ANCAP representan eso, ¿no? La pérdida de esa imagen de parte del Frente Amplio, y yo creo que lo hicieron bien porque una parte de la población está convencida de que el Frente Amplio malgastó dineros, robó dineros, lo cual, bueno, eso debería ameritar una discusión interna. Lo último que quiero decir es que me impresiona mucho en el relato de Sendik la permanente alusión a la falta de coordinación adentro del gobierno, ¿no? Parecería como que hay compartimientos estancos donde, bueno, el presidente de ANCAP toma decisiones, el ministro de Economía, bueno, no las avala o se entera luego, o el presidente Mujica jugando en el medio de ellos. O sea, una situación que ahí me parece también había un gran problema, ¿no? Nos tenemos que remitir a aquella época, ¿no? A la época de los dos equipos de gobierno, los dos equipos económicos, uno en el Ministerio y otro en la OPP, ¿no? Entonces me parece que ese también fue un escenario muy malo para el Frente Amplio bueno, que habilitó esta falta de coordinación gubernamental y este desentendimiento, ¿no? Porque en definitiva, si una empresa pública comienza a hacer inversiones y no cuenta con la aprobación de otra parte del gobierno, es lógico que a la larga va a haber problemas, ¿no? Entonces me parece que bueno, el conflicto entre Sendik y Astori es un conflicto que también explica todo esto, ¿no? Porque Sendik incluso públicamente por aquellos años cuestionaba la política de Astori. Y recuerdo un reportaje en Búsqueda muy impresionante, porque Astori, la visión de Astori y su equipo se había vuelto dominante, hegemónica dentro de la izquierda. Sendik era uno de los pocos que salía y lo retrucaba, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí también hay que encontrar una dificultad, ¿no? Porque luego, cuando las cosas se empeoran para Sendik, cuando tiene que pasar por el plenario, cuando el tribunal de ética tiene que expedirse, bueno, ahí comienzan también a aflorar aquellas desavenencias, ¿no? Tiene que ver también con la interna del Frente Amplio, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, que acá hay una serie de eventos revisitados, porque algunos los habíamos olvidado. Esto va a seguir, ¿no? Yo creo que en algún momento los historiadores van a escribir cómo fue esto, ¿no? Pero me pareció muy interesante. Porque ahí lo que pasa, perdona, capaz que querías decir algo, no. Simplemente que la sensación que me quedaba a mí es que hay algo en algún momento en el que el partido Frente Amplio no hace bien. O sea, porque si bien hubo problemas, si pudo haber problemas en ANCAP que no se explicaron bien, si hubo problemas de gestión, si no hubo coordinación, pero en un momento determinado el golpe a Sendik era un golpe al Frente Amplio. Sí,
Y el Frente Amplio no, me parece que no lo supo manejar. Y no lo supo proteger, ¿no? O sea, haber abierto la investigadora en el Senado, digo porque otras veces, mirá, bloqueó varias investigadoras, ¿no? O sea, es que el Parlamento tiene unos mecanismos de que un parlamentario viene con la denuncia y se forma una preinvestigadora y luego el plenario decide. Entonces vos mirás y está lleno de preinvestigadoras, pero no de investigadores. Perfectamente podría haber bloqueado y no lo bloqueó. Entonces el Frente Amplio ahí no cuidó a Sendik. Y bueno, una vez que la investigadora empezó a trabajar, evidentemente ahí también hubo desentendimiento. Igual de alguna manera creo que lo más determinante de todo fue la decisión, la declaración del Tribunal de Ética. Sin duda, y bueno, y la renuncia finalmente. Que después termina... ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, Sendik, en realidad el Frente Amplio termina dejando la vara bien alta, ¿no? Porque en realidad claro. Sendik se va con ciertas acusaciones desde adentro del partido también, y por tanto eso es como un estándar que se genera para todo el sistema político. Pero lo cierto es que no es común que un vicepresidente renuncie. Que tampoco lo supo usar. Y fíjate, a nosotros los politólogos nos pasa que nuestros colegas argentinos nos preguntan por el parecido entre el caso Sendik y el caso, no me sale el nombre del vicepresidente argentino de Cristina. Chacho Álvarez. No. Chacho Álvarez renunció en Cobos. No, Cobos tampoco. No. Vudú. Vudú. Amado Vudú terminó preso, ¿no? Tiramos como 4. Está bien. Horrible la nuestra. Es que tiene muchos vicepresidentes. Es responsabilidad mía, yo debería haberlo dicho. Pero lo cierto es que son casos muy distintos, ¿no? Amado Vudú terminó preso. Lo terminaron apresando, lo sacaron de la casa en pijama durante el gobierno de Macri. La justicia uruguaya da mucho más garantías y me parece que la cuantía de las acusaciones son muy diferentes, ¿no? No, la última para decir que el Frente Amplio no supo utilizar con fortaleza eso que la decisión que había tomado con Sendik, porque era para usarla positivamente y no dejarla perder. Pero el Frente Amplio también se equivocó al asumir tarde el problema, ¿no? También. Porque asumió tarde el problema. Mirá cómo nos miran. La primera reacción nos odian. La primera reacción del plenario fue decir esto es una conspiración. Y yo siempre digo, es muy difícil montar conspiraciones. Puede que alguna funcione, pero hay que coordinar demasiadas personas, demasiados eventos. Hay que pedir la ayuda a Chávez, según dijo una asesora. Y seguramente para muchos televidentes nosotros formamos parte de una conspiración también. Cosa que nos encanta. Bueno, nos vamos. Nos vemos el jueves con un nuevo programa de La Letra Chica, como siempre, a las 9 de la noche acá en TV Ciudad.